Una vez que ya quedó claro, ahora sí nos arrancamos con los regímenes que puede tener una persona física. Aquí les puse en su material, ahí está lo de la obligación, los datos que deben declararse o informarse, tanto préstamo, premio donativo, ya se los había comentado, en caso de enajenación de casa habitación, viáticos, en el caso de herencias también, aquí está, ahí se los dejo. Ahora, ya que ya tengo esos datos, ahora sí me arranco con presentar su declaración anual, ya me informó. Es importante señalar que tenemos que utilizar como valor, en ese sentido, la unidad de medida y actualización. ¿Por qué? Porque el salario mínimo ya no se tiene que utilizar para efectos fiscales, a efecto de determinar ingresos exentos, sanciones, se utiliza este valor. Este valor lo tenemos aquí en su material. En 2018, ese es el que tiene que utilizarse, 80.60. Ese es el valor que vamos a utilizar para efectos del caso práctico que vamos a analizar. Traemos un caso práctico de una física que tiene todos los capítulos, ¿sale? Tiene todos los capítulos para efectos de ir comentando en cada régimen que hay que hacer. La primera pregunta cuando entras al sistema de presentación de anual es: ¿desea activar el buzón tributario? Y pues yo le pongo que no. No es condicionante, ojo, no es obligación, porque si no me van a rechazar la devolución. No tiene nada que ver. Pero aquí dice: ¿desea activarlo? No. Si quieres, ya lo tienes activo, ya no es necesario. Aquí en el caso te pregunta, ¿no? ¿Quieres activar? Le pongo que no. Más adelante, sí, Secretaría de Hacienda. Ahorita no me interesa, ¿sale? La declaración sería 2018, tipo de declaración normal. Aquí viene lo bueno. Aquí tenemos que declarar, ¿no? Salarios, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses. El premio, pues, al final ya no debería de activarse, ¿no? Aquí lo tenemos que quitar porque si tengo un premio, ¿qué me conviene? Informar. Dividendos, demás ingresos. Si pones datos informativos, te deshabilita los demás regímenes. Vamos a entrar al sistema. Voy a entrar al sistema con otro RFC. Vamos a ver. Es más, voy a entrar con el mío. Deme chance. Voy a borrar el que teníamos. Es importante entonces que ya vamos a arrancar con la anual en cuanto al capítulo de salarios, que es el primer capítulo que está generando mucho dolor de cabeza. Ese régimen, por la cuestión de que muchos patrones no están timbrando la nómina o están timbrando de manera incorrecta. Ahorita les digo qué hay que hacer. Voy a presentar la anual básicamente, y aquí pues vamos a eliminar, ¿no? Voy a eliminar aquí la declaración para iniciar una nueva. Entonces yo voy a entrar por primera vez, entro al sistema de sistema de presentación de anual y vamos a arrancar, ¿no? Y donde yo tengo que seleccionar el régimen que haya tenido. Hay información que va a aparecer ya precargada, entonces ya no puedes hacer nada. Al final, oye, que no me dijiste que tenías dividendos, y aparece dividendos. Al final sí tuviste dividendo porque está timbrado el comprobante fiscal. Entonces yo aquí inicio, pues este contribuyente nada más tiene salarios, pero al final voy a poner el ejemplo. El caso práctico que traigo es de todos los capítulos: arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, dividendos, demás ingresos.
Ojo, premio no, porque quedamos que lo voy a informar. Y al informarse, y aquí ya no se selecciona. Tengo actividad empresarial y tengo servicios profesionales. ¿Se dan cuenta que lo separa el sistema cuando no debería? Porque es el mismo régimen fiscal. Entonces, para efectos de llenado de la declaración, vamos a tener que separar la empresarial con lo profesional, cuando no debería, porque debería estar junto. Entonces, el propio sistema me pide que lo separe. Voy a separar y vean, ¿qué pasa si pongo solo datos informativos? Me deshabilita los demás regímenes. Pero si yo le pongo salario, ya me lo quita. ¿Por qué? Porque ¿dónde se informa? Hay una sección especial para los que ya tienen un régimen fiscal, que también tiene la obligación de informarse. Otra cosa que por ahí me han cuestionado. Oye, Victorio, ¿qué pasa si no rebaso? No rebasé de 600,000 de préstamo, donativo, premio. No rebasé de la herencia de 500,000 pesos. La venta de casa habitación, no rebasé de 500,000. ¿Tú recomiendas informar? ¿Qué te puedo decir? Te recomiendo que sí, no pasa nada. Si yo tuve un préstamo de 80,000 pesos y lo quiero informar ante el SAT, lo puedes hacer, ¿sí? Yo aquí recomiendo en caso de que tenga salario, por ejemplo. Si tengo salarios y tengo un préstamo, infórmalo. 80,000 no pasa nada. Es más, es recomendable. Pero la obligación queda claro, arriba de 600,000. Ahora, aquel que no tiene RFC y solamente recibe un préstamo, pues no tiene caso. Solamente en caso, si rebasa de 600,000, pues ahí sí recomiendo que se presente la declaración. Ok, vamos a dar inicio. Ya que tengo aquí el sistema, vamos a darle regresar. Bueno, voy a habilitar todos los ingresos que voy a declarar. Dividendo, demás ingresos y empresarial y profesional. Ok, me voy al material. Me voy a regresar al material. Aquí lo tenemos. Y vean mi material. Es un caso práctico del señor Juan Alberto Solís, que recibió ingresos por los siguientes conceptos. Recibió un préstamo, un premio, donativo del papá y un donativo de un hermano. ¿Sale? Eso me lo dijo, porque yo le presenté la carta y me dijo, sí, mira, aquí está el contrato del préstamo, aquí está el CFDI del premio, aquí está el contrato de donación, tanto del papá, del hermano, todo bien, o sea, bien ordenado el contribuyente. Por lo tanto, pregunta, ¿tengo que informar el anual? Sí, porque miren, los tres, préstamo, premio y donativo, de manera individual no excede, pero de manera conjunta sí excede. Por lo tanto, tengo que informar el anual. ¿Y dónde se informa? Aquí hay una sección especial, datos informativos, ya lo habíamos visto de ese rato, préstamos, donativos, premio, aquí se está informando. Oye, ¿qué pasa con el donativo del hermano? Ya no se informa. ¿Por qué? Porque hay un tratamiento especial, se va a un régimen llamado adquisición de bienes. Y lo vamos a ver más adelante. Al rato se los platico. Aquí nada más, puro datos informativos, porque son datos como el donativo que está totalmente exenta. Ese sí tengo que informar. En el caso del hermano, aquí ya hay una parte que está grabada. Entonces entra dentro del capítulo de adquisición de bienes. Y aquí lo comento. Ahí está. El cuarto concepto se va a declarar conforme al capítulo de adquisición de bienes. Entonces, primer capítulo, primer capítulo de la física. El capítulo 1, título cuarto de la ley de renta, llamado salarios. Aquí, ¿quiénes entran? Trabajadores y asimilados a salarios. Son dos figuras.
totalmente diferentes. El trabajador tiene una relación subordinada, el asimilado no lo tiene. Por lo tanto, es importante separar, ¿sí? Es un tratamiento diferente para efectos de retener el ISR. Ahora, este capítulo tiene un detalle, que todo se basa, es importante señalar, todo se basa en el comprobante de nóminas, como tal, en el comprobante de nóminas. ¿Qué va a pasar con este régimen? Y está pasando a nivel nacional. Si el patrón no timbró la nómina, el trabajador no va a poder presentar su declaración anual. Ese es un hecho. Y aquí está pasando en la práctica que hay patrones que a la fecha no han timbrado. Y es un problema a nivel nacional. Oye, Victorio, entonces, ¿cuál es la solución? Que el patrón timbre. Aquí el asunto, a ver si quiere. ¿Sí? Ese es un asunto. ¿Cuál es la recomendación de entrada? Y yo siempre les comenté en su momento que desde enero, febrero, empezaran a revisar los comprobantes de nómina. Checa el recibo de nómina si aparece timbrado. Si no, hay que decirle al patrón que timbre. Segundo, si aparece el comprobante de nómina, si aparece. Sin embargo, el patrón se equivocó, duplicó la nómina o tiene errores en los exentos, en el subsidio. ¿Qué tiene que hacer el patrón? Corregir la información. Porque yo lo puedo corregir el anual. Sí se puede corregir el anual, se puede editar. Oye, que el exento, el aguinaldo está mal, corrígelo. Corrígelo. Yo lo edito, lo corrijo. ¿Cuál será el problema? Que cuando presente el anual, la autoridad va a tener una cantidad diferente, porque se está basando con lo que timbró el patrón. Por lo tanto, te puede recomendar que corrijas la información, que hay una inconsistencia, que ellos tienen un saldo distinto, ya sea a pagar o a favor, distinto al que tú determinaste. Por eso aquí es importante platicar con el patrón para que él corrija esa nómina. Y aquí, ante esto, la autoridad fiscal da a conocer el 1 de abril un anteproyecto de la 10ª resolución miscelánea fiscal para 2018. ¿Y qué recomienda la autoridad? Vamos a abrir ese anteproyecto de la 10ª resolución. ¿Qué dice la autoridad fiscal? Y dan a conocer este anteproyecto a efecto de que el patrón corrija la nómina. Y vean qué dice. Vamos a entrar al normatividad. Están analizando el sistema. Miren, aquí es donde en el portal del SAT aparece el visor de nómina para trabajadores y visor de nómina para patrones. O sea, yo aquí siempre recomendé que se hiciera antes. Si ahorita lo van a hacer, olvídate de tu saldo a favor de renta, en su caso, para este mes. Está complicado que sea inmediato. O sea, 8 o 10 días que se tarda el SAT para que aparezca la información, más lo que se tarda el patrón. Entonces, la verdad es que es muy complicado cuando realmente no tiene la culpa el trabajador. Aquí la responsabilidad es del patrón timbrar correctamente. ¿Por qué? Porque la nómina, para que sea deducible, tiene que cumplir requisitos. Y uno de los requisitos de la nómina es que esté bien timbrado, que se retenga el ISR, que se ponga el subsidio. Son requisitos que deben de estar en el comprobante como tal. Estoy entrando a normatividad. En lo que entra, les quiero comentar lo siguiente. Miren, me voy aquí al sistema. En lo que entra
a normatividad. Yo lo que hago generalmente con los trabajadores, y yo lo recomiendo, es que yo hago un concentrado de, aquí en mi caso práctico, son 2 patrones. Patrón 1 me pagó, aquí el total de ingresos tiene 130, un exento de 20,000, que no sé de qué es, pero tengo que analizar. Yo como contador, como profesionista, como asesor fiscal del trabajador, tengo que analizar de qué son los exentos. No nada más de darle enviar y se acabó. No, claro, tengo que analizar si está bien. ¿Por qué? Porque tarde que temprano, si está mal, la autoridad me puede ¿qué? Decir que lo que me regresó está mal calculado. Y vean esto, 20, impuesto retenido, 14,664. O sea, estoy haciendo un resumen de lo que me interesa. O sea, el total de ingresos, la parte exenta, el subsidio aquí que le correspondió y el impuesto que se me retuvo, que lo voy a poder acreditar en la declaración anual. Y un subsidio entregado en efectivo, que va a tener un efecto en la declaración anual. Va a tener un efecto. ¿Por qué? Porque eso se resta de las retenciones como tal. Entonces vean, el patrón 1 hace un pago por separación. 60,000 pesos el total. Esta persona tenía 4 años con 8 meses. ¿Para qué me sirve? Para los exentos. Hay que recordar que los exentos van 90 UMAS por, el valor de la UMA, 90 por 80, 60 por 5 años. ¿Por qué? Porque toda fracción de más de 6 meses se considera un año. Entonces, es el caso, 5 años. El último sueldo mensual ordinario, ¿sí? ¿Cuánto se me retuvo? Aquí está. ¿Cuánto es el ingreso no acumulable y cuánto se retuvo el pago por separación? Una es el impuesto del sueldo mensual ordinario y el otro es el impuesto retenido a pagos por separación grabado. Todo esto, ¿dónde lo obtengo? O sea, yo no lo hice. Yo nada más me enfoco a checar que está correctamente determinado. Yo como asesor, yo que voy a presentar mi anual, yo que soy trabajador, esta información ya aparece precargada en el portal de SAT. El patrón se supone que timbró la información correctamente. Yo nada más me enfoco a estar checando que la información sea la que me proporciona el SAT. Y yo que hago un concentrado, vean, exentos grabados del patrón 1, exentos del patrón 2 y grabados del patrón 2. ¿Sí? ¿Yo qué tengo que checar? Tengo que revisar que los exentos estén bien determinados. Si no, una llamadita. Oye, el trabajador al patrón, ¿qué crees? El exento está mal. Corrígeme la nómina. Lo tiene que hacer. Por ejemplo, aquí, el patrón 1 pagó de aguinaldo 1,250. El patrón 2 pagó de aguinaldo 2,000 pesos. Cada patrón aplicó el exento de 30 UMAS elevado, 30 por 80, 60, y por lo tanto el exento son 2,418. Oye, el exento son 2,418. ¿Por qué me exentaron 3,250? Aquí es donde se tiene que hacer este ajuste, porque no puedo exentar totalmente el aguinaldo. El aguinaldo solamente se aplica un exento, se acabó. Así te hayan dado 5 aguinaldos en el año, la suma total de los aguinaldos menos el exento, que son una sola vez, 30 UMAS nada más, 2,418. Por eso es que cuando presenta el anual se puede ajustar el impuesto y puede resultar cantidad a pagar. Y así el tiempo extraordinario, la parte exenta, la parte grabada,
la prima vacacional, la prima dominical, y es lo que tengo que ir analizando en el sistema de presentación de declaración anual, que se supone que ya lo tuve que haber revisado. ¿Dónde? En el visor de nóminas patrón, visor de nóminas trabajadores. Aquí ya hago un concentrado del patrón 1 y patrón 2, lo que se graba, y haciendo el ajuste del aguinaldo. El ajuste, hay una parte que está grabada, 832. ¿Por qué? Como les comenté, el aguinaldo es una sola exención, solamente un exento, no es por cada patrón. Se hace un ajuste y llego a un ingreso acumulable por salario de 204,843.10. Ahí está. Todo esto lo hace el sistema. Sin embargo, es importante revisar los cálculos y sobre todo que la información que aparezca en el portal de SAT sea la correcta. Entonces, ya que tengo esto, me voy con el pago por separación. 60,000 se pagó, perfecto. Exento, 36,270. La diferencia sería el ingreso grabado por separación. Oye, Victorio, ¿cómo determino el exento en el pago por separación? Tomo 80/60 por 90, lo que me dé por 5 y llego a 36,270. ¿Por qué por 5? 5 años de servicio. La parte exenta, 36,270. Ojo, esto se supone que ya lo tuvo que haber hecho el patrón. ¿Sí? Yo nada más estoy revisando como contador o como trabajador, porque igual el trabajador está presentando su anual. Ya lo tengo que revisar. ¿Y cuánto es grabado? 23,730 menos el último sueldo mensual ordinario y me da ¿qué? Un ingreso no acumulable por separación, que tengo que aplicar una tasa efectiva en la anual, y esa tasa efectiva se calcula con la base de renta, ya que haya calculado todas las utilidades, las bases gravables, ya quitando la deducción personal, la base gravable, le aplico la tarifa anual y esa tarifa anual se divide entre dicha base y determino la tasa efectiva. Esa tasa efectiva se la voy a multiplicar al ingreso no acumulable por separación. No se aplica tarifa, que quede claro, no se aplica tarifa, se aplica tasa efectiva. ¿Dónde sí se aplica tarifa? El ingreso acumulable por separación, sí, 15,000 pesos. Que vendría siendo el último sueldo mensual ordinario. ¿Esto cómo lo determino? Checando los recibos de nómina. Ahora sí que, en este capítulo, ¿cuál es la recomendación? Primero, que esté timbrado. Primer paso, timbrado. Si está timbrado, me da tranquilidad. Segundo, checar que la información esté correcta, que coincida con lo que me pagaron y que el patrón haya timbrado esa información, pero que coincida, porque si hay diferencia, voy a tener inconsistencias. Eso es muy importante. Entonces, muy importante aquí revisar voy a revisar los patrones. Aquí está, esta información ya aparece precargada, yo no hago nada. Yo nada más te digo, revisar que lo que timbró el patrón sea correcto. Y el sistema en automático te determina, dice, a ver, ingreso exento, 83,372. Ingreso acumulable, 219,843. Ingreso no acumulable, 8,730. Subsidio este subsidio, yo lo tengo aquí. Que quede claro, este subsidio, aquí lo tengo, es el que le correspondió, el de la tabla. Ahí está. 718. Este subsidio es el que tengo aquí. ¿Sale? Que quede claro. Este es el de la tabla. Este subsidio es de la tabla. ¿Qué efecto tiene? Se restará del cálculo del impuesto anual de los trabajadores, el ISR, del ISR.
O sea, tiene un beneficio. Pero imagínate que el patrón no timbró. Imagínate que no lo timbró. O imagínate que está mal la información. O que no hay subsidio. Cuando sí debería existir este campo. ¿Qué crees que va a pasar? Que vamos a tener inconsistencias. Oye, el retenido que esté mal. El retenido esté mal. Imagínate, el retenido. También vamos a tener inconsistencia. Por eso aquí yo, en este tema, la verdad, lo más importante es checar los recibos de nómina. Tener físicamente los recibos. A ver, trabajador, necesito tus recibos. Para que yo lo concilie, voy a conciliar con el SAT. Si realmente también lo que dice el SAT es correcto. Pues resulta que en la práctica ni coincide con el SAT. Y resulta que, el patrón se equivocó. 2, resulta que la información que aparece en el repositorio del SAT, porque lo que hacemos, ¿no? Descargamos los comprobantes de nómina del repositorio del SAT. Y resulta que con el sistema de presentación de anual no coincide. O sea, también puede pasar que el SAT se esté equivocando. Pero en la mayoría es porque el patrón timbró de manera incorrecta. Mira, aquí checo también, el patrón timbró la indemnización. El total de ingreso, el exento, 5 años de servicio, cuánto me retuvo en el pago por separación el patrón 1 y cuál es el último sueldo mensual ordinario. Con esta información ya se presenta el anual y hace aquí el concentrado el sistema, un concentrado, que eso es lo que tengo que checar. Sumando que patrón 1, patrón 2, más el pago por separación. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar. Y les iba a comentar. 10ª resolución. Vamos ahora sí a la 10ª. Hay un error. Vamos a... ¿Qué creen? No me permite el sistema ingresar a la 10ª resolución. No. En este momento dice que no. A ver si no hacen cambios de última hora, ya saben. Pero les comento en qué consiste. El SAT da a conocer en el sistema y nos dice lo siguiente. A ver. Si tú pagó el patrón la nómina, 2018, pagó la nómina. ¿Y tu nómina tiene errores? La nómina tiene errores. ¿Sale? Ahorita, hoy estamos a 4 de abril. Ahorita, yo corrijo la nómina porque me doy cuenta que tiene errores. Esto va dirigido para los patrones. Ahorita corrijo y hago la corrección. Victorio, ¿se puede? Claro que se puede corregir la nómina, pero tienes que relacionar con 04, que no se te olvide. Relaciona, por favor. O sea, tienes que, primer punto, cancelo la nómina. Sería el primer paso, cancelo la nómina. Segundo paso, hago la nómina correctamente. Cuando haga la nómina correctamente, voy a relacionar con 04. Ahí está. Relaciono con 04. Es sustitución. ¿Qué estoy haciendo? Cambiando la nómina por una correcta. Aunque la haga ahorita, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la nómina se pagó en 2018 y esa nómina se va para ese año, aunque yo timbre ahorita. La autoridad se va a tardar, según sus preguntas frecuentes, de 8 a 10 días para que la información ya aparezca correcta. Imagínate, 8 o 10 días, más lo que se va a tardar el patrón en corregir. Así que despídete de tu saldo, si es a favor, en abril. La verdad es que increíble. Pero, ¿cuál es la novedad en la 10ª resolución? El anteproyecto.
La novedad es que yo tengo a más tardar el 15 de abril 2019 para corrección. Ahí está, para corrección. Eso es lo que dice el SAT. Para que se considere deducible la nómina, según. Yo opino que no hay plazo para corregir. Yo opino que puedes corregir en cualquier momento. ¿Sí? Yo puedo corregir en 2, 3 años después. Claro, no hay fundamento legal. La ley nunca dice que tenga un plazo. Tú puedes corregir siempre y cuando sea espontáneo. Sí, porque si llega la autoridad y te revisa y la nómina no está bien, la nómina no la vas a poder deducir. Entonces tienes que hacer la corrección, pero el SAT dice, te recomiendo que la corrijas el 15 de abril 2019. Ojo, corrijas. Victorio, no he timbrado. ¿La regla me sirve? No. La regla va para aquellos que hicieron el timbrado, pero de manera incorrecta. Y que ahorita lo tienen que hacer a más tardar el 15 de abril 2019. Ese es el plazo que da la autoridad. A más tardar en esa fecha para corregir. Ya a la vez, ¿para qué? Para que el trabajador pueda presentar su anual y ahora sí, lo que resulte, se lo regrese. Sí, eso es muy importante. Sí, lo que resulte. Bueno, vamos con Héctor Rodríguez a ver qué duda tiene. Si al trabajador le pagan PTU de 2 ejercicios, en este caso se debe considerar la parte exenta de cada ejercicio correspondiente a esa PTU. Sí, mira, aquí es muy importante, mi estimado Héctor, ejemplo,